Hola faraduleros, ¿cómo están? Qué gusto verlos en un nuevo video. Ya saben que todos los lunes a las 6 de la tarde subimos un nuevo video sobre alguna historia de algún famoso, alguna historia importante que contar. El día de hoy le toca a la actriz Rebeca Silva. Acompáñenme. Rebeca Silva se mantiene vigente en la memoria del público gracias a las más de 100 películas que la erigieron en uno de los símbolos sexuales de la sexy comedia en México, además de su paso por el cine hollywoodense. ¿Qué fue de Rebeca Silva a continuación? Recuerda suscribirte y darle clic en la campanita. Rebeca Silva Durán nació un 8 de octubre de 1955. Dicen algunos, aunque el año es lo de menos. Desde pequeña llamaba la atención por su belleza y su carisma. En las fiestas familiares y en las que se hacían en la escuela primaria en su natal Guadalajara, Jalisco. Por lo que desde sus primeros años descubrió su vocación artística y sabía desde entonces que sería actriz. Pero el sueño se iba a tardar un poco en llegar, ya que sus padres deseaban otra cosa para ella y prefirió darles gusto estudiando medicina ya de joven y graduándose en Houston, Texas, aunque hay que decirlo, la carrera de medicina también la apasionaba. Cuando Rebeca tenía 10 años, la familia se trasladó de Guadalajara a la Ciudad de México. Su padre, un reconocido médico, sabía que la niña quería ser actriz, pero antes de darle el permiso le puso a estudiar muchas cosas para darle las herramientas necesarias por si no servía como actriz se dedicara a otra cosa, según declaró la propia actriz en sus inicios. Gracias a eso, Rebeca terminó una carrera universitaria y habla a la perfección inglés y francés. Y en los años 70 era conocida por ser una de las pocas chicas intelectuales del medio artístico mexicano, aunque la actriz llegó a decir que si por ella hubiera sido, hubiera empezado a actuar desde que aprendió a hablar. Pero lo cierto es que empezó mucho tiempo después y casi por casualidad. Resulta que en alguna ocasión Rebeca necesitaba tomarse unas fotografías y fue a dar al estudio del fotógrafo Jesús Magaña. Y al fotografiarla, este se dio cuenta de lo hermosa que era la joven y juntos fueron a ver al realizador cinematográfico René Cardona Jr., quien sin perder tiempo la contrató para la película La Disputa en 1974, que era protagonizada por otra belleza del espectáculo mexicano, la vedette Olga Britzkin. De Rebeca Silva se dijo mucho en sus años de plenitud, por ejemplo, que antes de entrar al cine trabajó como cantante en el Teatro Blanquita y que por eso entonces no estaba tan guapa. Incluso se llegó a decir que su cuerpo era producto del bisturí y que se había inyectado rellenos en los senos y las pantorrillas, pero no en las caderas. También se decía que era propensa a engordar y le costaba mucho mantener la figura. Pero lo cierto es que a pesar de los rumores envidiosos, su cuerpo era perfecto y a ella se le llamaba precisamente así, el cuerpo. Pero no, su talento no se limitó solo al cine. Rebeca trabajó muchas veces como actriz en las llamadas fotonovelas, famosas en México y que se distribuían en toda Latinoamérica, por lo que también se hizo muy conocida en otros países y hasta le pedían autógrafos cuando visitaba Colombia o Guatemala. De su paso por el cine, una de las cintas más importantes fue Erótica, realizada en 1979. Y que le valió el reconocimiento público y la convirtió en una de las mujeres más deseadas de la época. La película, que fue dirigida por Emilio "El Indio" Fernández y que llevaba como protagonistas masculinos a Jaime Moreno y Jorge Rivero, no se libró de la controversia y el escándalo. Y hasta se llegó a decir que el Indio Fernández obligó a la actriz a grabar escenas desnuda a punta de pistola. Otros rumores apuntaban a que casi abusa de ella, también a punta de pistola. Todas esas versiones fueron desmentidas por la propia Rebeca, alegando que por su fuerte carácter nadie la obligaría a hacer nada que ella no quisiera. Y prueba de ello es que se rehusó a grabar una escena que el Indio quería que hiciera. Consistía en grabar en mar abierto en una zona donde había tiburones. Rebeca le dijo que no lo haría y que buscara una nadadora profesional para que la doblara. Y la grabación se paró casi 2 días, hasta que se hizo como la actriz quería. Después de esta cinta, la actriz entró al cine de ficheras o sexy comedias en títulos como Muñecas de Medianoche en 1979, Las Tentadoras en 1980 o La Pulquería en 1981, al lado de estrellas de la comedia como Alfonso Sayas, Rafa Inclán, Angélica Chaín o Carmen Salinas, con quien trabajó en Viva Tepito
y por lo cual ambas ganaron una Diosa de Plata a Mejor Actriz. Una producción de Antonio Aguilar, con quien también trabajó en la cinta Viva el Chubasco, de 1984. Rebeca Silva es una de las pocas actrices que, además de hacer cine comercial, también trabajó con los intelectuales de la época y leyendas del cine internacional en títulos como Los hijos de Sánchez, al lado de Anthony Quinn, y Dolores del Río, o películas de denuncia social como El Milusos en 1984, al lado de Héctor Suárez, y en el cine americano en cintas como Mars Attacks en 1996 y Enemigo Público en 1998. En televisión, Rebeca Silva ha aparecido en programas de comedia al lado de los polivoces y otros maestros de la comedia, y en programas más serios al lado de figuras destacadas como el periodista Jacobo Zabludovsky, y en telenovelas como La Venganza en 1977, Tú o Nadie en 1985, El Engaño en 1986, Un Nuevo Amanecer en 1988 y Te Amaré en Silencio en el 2003. De su vida privada, solo sabemos que se casó 3 veces y tuvo un único hijo hombre. Actualmente vive en Los Ángeles, California, siempre pendiente de lo que pasa en el medio artístico y contemplando nuevos proyectos de cine en los cuales participar. Lo que sí sabemos con certeza es que es una actriz completa y su talento merece ser aprovechado. ¿Tú la recuerdas? ¿Tú la recuerdas? Si es así, deja comentarios, suscríbete a este canal donde todos los días, no todos los días, todos los lunes subimos nuevo video para que puedas disfrutar la biografía y la vida de alguien. Suscríbete, nos vemos en el próximo video. Gracias.